Introducción a la estadística, población y muestra. Como definición, pues la estadística es la rama de las matemáticas que aborda los datos numéricos o cuantitativos y los relaciona con el método científico en la toma, organización, presentación y análisis de los mismos, con la finalidad de tomar decisiones razonables. La estadística descriptiva se le conoce como estadística deductiva, ya que trata solo de describir y analizar un grupo de datos, los cuales se representan con tablas, gráficas, cuadros e índices, y no realiza inferencias, por lo cual no obtiene conclusiones. Dentro de la estadística, un concepto muy importante es población. Se define como la fuente de observaciones o medidas que describen detalladamente a un conjunto de individuos u objetos de estudio. Y la muestra, otro concepto, es un subconjunto de la población a la cual pertenece. Dentro de la estadística, pues tenemos diferentes tipos de variables, como son variables cualitativas, expresan cualidades o atributos, por ejemplo, colores, sabores, estados de ánimo. También tenemos variables cuantitativas, expresan magnitudes o cantidades, que son resultados de la medición de algún instrumento. Ejemplos, la edad, el peso, la temperatura. También las variables discretas son aquellas que se representan en números enteros. Ejemplos, el número de alumnos en la preparatoria 8 en el semestre enero-junio 2025. La cantidad de manzanas en una cesta, la cantidad de computadoras en una oficina determinada. Y variables continuas son aquellas que pueden tomar un valor dentro de un intervalo, es decir, entre dos valores dados, y puede ser representada con números enteros, decimales o fracciones. Ejemplos, el peso de un niño en sus primeros 10 años de vida, el número de personas en una alberca entre las 13 y las 15 horas, el rango de precios de un automóvil en una agencia determinada. Son los diferentes tipos de variables que se trabajan en estadística. La organización de datos nos dice que este es un método para presentar un grupo de datos recolectados. Se pueden ordenar de forma ascendente, descendente, alfabéticamente, etc. Otro de los conceptos cuando organizamos datos es el rango de datos. Este es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos ordenados ascendentemente. Por ejemplo, ejercicio 1. Ordena ascendentemente los siguientes datos: 12, 18, 10, 20, 2, 8 y 14. Y determina el tamaño de la muestra y el rango. El tamaño de la muestra corresponde al total de datos con los que contamos, en este caso 7. Los datos ordenados quedan de esta manera: 2, 8, 10, 12, 14, 18, finalmente 20. El rango para este conjunto de datos es la diferencia entre el dato mayor, 20, y el menor, 2. En este caso, 18. Una vez analizados los datos, pueden ser representados a través de una tabla de frecuencias, ¿sí? O lo que es un análisis de frecuencia, tanto absoluta como relativa y acumulativa, ¿sí? La frecuencia absoluta cuenta las ocurrencias de cada valor, es decir, la cantidad de veces que un valor o una característica se repite como respuesta en la recolección de datos. La frecuencia acumulada resume el total de frecuencias absolutas, es decir, vamos acumulando o sumando cada una de las frecuencias obtenidas. La frecuencia relativa es una proporción de cada una de las frecuencias respecto al total de datos analizados. Las técnicas de representación de estos datos recolectados, pues es una manera de mostrar información a través de gráficos y tablas, que de esta manera es un apoyo visual para la toma de decisiones.
Representación gráfica de datos. Es importante la visualización de datos a través de gráficos porque esto mejora la comprensión y el conocimiento de la información recolectada. Ejemplo, esta es una tabla no ordenada de datos cualitativos. Se realiza una encuesta a 40 estudiantes sobre los intereses de aprendizaje de una segunda lengua en una escuela, obteniendo la siguiente información en forma de una tabla no ordenada. Esta es la información obtenida sobre la preferencia en la segunda lengua de cada uno de los alumnos encuestados. Al generar una tabla de frecuencias con esos datos obtenidos, tenemos la siguiente información. En la primera columna, las clases son definidas en base a cada uno de los idiomas ofertados: alemán, español, francés, inglés y ruso. La frecuencia absoluta es el conteo como respuesta de cada uno de estos idiomas: alemán 5, español 9, francés 11, inglés 13, ruso 2. Aquí la suma nos da 40, que es el total de alumnos encuestados. La frecuencia relativa es la razón de la frecuencia absoluta entre el total de datos. En alemán 0.125, español 0.225 y así sucesivamente, realizando la división de cada una de las frecuencias absolutas entre el total de datos. La suma debe ser 1 considerando al total de alumnos encuestados. En la columna porcentaje, para obtenerla, multiplicamos la frecuencia relativa por 100. Esta columna debe sumar 100%. Y tenemos de este lado la representación gráfica, que es otro apoyo visual, otra manera de poder presentar la información que nos permita responder a las siguientes preguntas. Si tienes solo presupuesto para ofertar 2 idiomas, ¿cuáles se impartirían? Pues lógicamente debemos seleccionar aquellos que tienen una mayor preferencia, es decir, los que tienen la mayor frecuencia absoluta: francés e inglés. Podemos también responder a la pregunta 2. ¿Qué porcentaje de estudiantes desean estudiar ruso? 5%. ¿Sí? Para esto nos ayuda la organización de datos a través de una tabla y a través de una gráfica. Muestra la información de una forma resumida que nos apoya en la solución o respuesta de las preguntas planteadas. Las medidas de tendencia central. Estas medidas son 3: media, moda y mediana. La media, también conocida como promedio, es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de los mismos, teniendo aquí su fórmula. La moda es el dato que más se repite, es decir, el de mayor frecuencia. Si son 2 valores, es bimodal. Si son 3, es trimodal. En algunos casos no existe la moda. Y la mediana es el dato central de los datos organizados. Si son 2, se saca la media de estos 2 datos. Las medidas de dispersión, varianza y desviación estándar, también conocida como desviación típica. La varianza se define como el cociente entre la suma de los cuadrados de las desviaciones de los valores de la variable y el número de datos del estudio. Por su parte, la desviación estándar, simbolizada por la letra S, se define sencillamente como la raíz cuadrada de la varianza. Son 2 medidas de dispersión que siempre van de la mano.
Los tipos de gráficos que podemos utilizar para representar la información son gráfica de barras. Se usa para clases sin relación cuantitativa. Las barras se separan a la misma distancia. Histograma. Son barras verticales unidas por su relación numérica. En el eje X van las clases y en el eje Y la frecuencia. Pictograma. Representan magnitudes con figuras. Gráfico circular o de pastel. Es solamente para datos cuantitativos utilizando el porcentaje de la frecuencia relativa. Polígono de frecuencias. Representa la distribución de la frecuencia unida por puntos. Medidas de posición en estadística. Estas medidas ayudan a analizar cómo se distribuyen los datos en relación con un conjunto. Las medidas de posición son 3. Los cuartiles, que dividen los datos en 4 partes iguales. Los deciles separan en 10 partes iguales. Y los percentiles, que dividen en 100 partes iguales. Los cuartiles, al ser 4 segmentos, a cada uno le corresponde un 25% de los datos. Los deciles, que son 10, les corresponde un 10% de los datos. Y los percentiles, al ser 100 partes, corresponden cada uno el 1%. Probabilidad. Los conceptos en probabilidad son teoría de conjuntos. La palabra conjunto generalmente la asociamos con la idea de agrupar objetos. Denota una colección de elementos claramente entre sí que guardan alguna característica en común. Con los conjuntos podemos realizar operaciones como unión, intersección, diferencia y complemento. La unión es la operación que nos permite unir 2 o más conjuntos para formar otro conjunto que deberá contener a todos los elementos que queremos unir, pero sin que se repitan. El símbolo del conjunto unión es la U. La intersección entre conjuntos son los elementos que tienen en común 2 conjuntos. Aquí el conjunto A tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. El conjunto B contiene los elementos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La intersección se representa con una U invertida y solamente está representada por los elementos comunes de ambos conjuntos, en este caso 4 y 5. La diferencia en conjuntos muestra los elementos que están en un conjunto, pero no en el otro. En este ejemplo, el conjunto A contiene los elementos 1, 2, 3, 5 y 9 en el círculo azul. El conjunto B tiene los elementos 2, 3, 4, 7 y 8 en el círculo naranja. La diferencia del conjunto A menos B son aquellos elementos que no están en B, es decir, 1, 5 y 9. Por su parte, la diferencia del conjunto B menos A muestra los elementos que no están en A, en este caso 8, 7 y 4. Aquí es importante el orden de los conjuntos al marcar la diferencia. La operación complemento de conjuntos. Esta operación nos permite formar un conjunto con todos los elementos del conjunto de referencia o del conjunto universal
que no están en el conjunto. Por ejemplo, si el conjunto universal U es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y el conjunto A tiene los elementos 1, 2 y 9. El conjunto A complemento, representado por una comilla, va a estar formado por los elementos que me faltan para completar el conjunto universal. En este caso, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esa es la operación complemento. Permutaciones, ordenaciones y variaciones. Se le llama variaciones ordinarias de m elementos tomados de un total de n a los distintos grupos que formamos de elementos, de forma que no entran todos los elementos, sí importa el orden de estos y no se repiten elementos en estos arreglos. Permutaciones. En una permutación entran todos los elementos, también es importante el orden y no se repiten elementos. Su fórmula es Pn igual a n factorial. Podemos tener permutaciones con repetición, donde sí se consideran todos los elementos. En una permutación siempre se considera el orden de estos y sí pueden ser repetidos. Por su parte, las combinaciones pueden no considerar a todos los elementos, no importa el orden y puede ser que no se repitan elementos. En la segunda parte del video aplicaremos estos conceptos en la solución de ejercicios. Distribuciones de probabilidad binomial, normal y teorema de Bayes. La distribución binomial, esta distribución describe el número de éxitos en una serie de intentos o de experimentos independientes, donde solo hay dos resultados por ser binomial, ¿sí? Un éxito o un fracaso, verdadero o falso. Por ejemplo, lanzar una moneda 10 veces y contar cuántas veces cae cara. Solamente puede caer cara o cruz. La distribución normal, también llamada campana de Gauss, es una distribución simétrica donde la mayoría de los valores se agrupan alrededor de la media. Sirve para evaluar variables aleatorias que tengan un comportamiento normal. Por ejemplo, las alturas de las personas suelen seguir una distribución normal, con la mayoría cerca de un promedio. Teorema de Bayes. Es una fórmula que nos permite actualizar nuestras creencias sobre un evento cuando tenemos nueva información, ¿sí? Es posible conocer las probabilidades de que ocurra una serie de sucesos. Por ejemplo, si sabemos que 30% de las personas en una fiesta tienen sombrero y que el 50% de quienes tienen sombrero también usan lentes, podemos calcular la probabilidad de que alguien con lentes esté usando sombrero. Ese es el teorema de Bayes. Todos estos conceptos forman parte de la probabilidad y estadística. Hemos llegado a la parte final de conocer la teoría en la que estaremos trabajando en la parte 2 con la solución de ejercicios. En esta liga encontrarás un crucigrama que te ayudará a repasar
todos estos diferentes conceptos que luego tendrás que poner en práctica.